Pelotazo va arriba, va larga, Guima Suba. Sube Guimaraes, el cabezazo. Celso va a tirar, tiró, ¡golazo! ¡Golazo! ¿Qué pasó, Chel? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Todo en orden? Sí, todo bien, pura vida. Ando con nuevos audífonos porque la perrita que tenemos se los comió, los que tenía antes. Bueno. Se los comió, no le pasó nada, pero me mordió los cables. Y entonces... Bueno, está bien. Hoy invité, ¿verdad?, a un jugador que yo lo estimo, exjugador, que lo estimo mucho, porque fue una persona que lo tuve en diferentes etapas, ¿verdad? En etapas comenzando prácticamente en mi segundo equipo, ¿verdad? Como entrenador, que fue acá el Herediano, y que después lo tuve durante 2 eliminatorias y 2 mundiales. Y que también en el cortito tiempo, antes de que él se fuera a jugar a la MLS, lo tuve también en Guatemala con Comunicaciones. Y que por estas situaciones, hace unos 2-3 años atrás, recibo una llamada y me dice: profe, conseguí un permiso para ir a ver una pretemporada de ustedes en el equipo que están ahora, que allá en el Mumbai. Ajá. Y puedo ir, le digo, claro, hombre, o sea, si tenés el permiso de tu equipo y podés estar un mes más o menos, que estuvimos en España, en Valencia, haciendo la pretemporada, darle para adelante, venir. Y entonces pudimos retomar un montón de conversaciones durante ese mes con él, con Mauricio Solís, que además Dave tiene la curiosidad, que juega de la misma posición que vos empezaste también, ¿verdad? Entonces... sí, fue con el que yo, digamos, crecí viendo, por decirlo así, en esa posición, digamos, y que va a ser interesante, que va a ser interesante cómo él se adaptó, cómo se adapta a las diferentes maneras de jugar esa posición durante el tiempo que jugó en su experiencia afuera y en Costa Rica con la selección, o a nivel nacional, o en Estados Unidos, en Guatemala. Y es interesante porque es una posición difícil de jugar, que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero que al final es bastante agradecida. Es bastante agradecida. Bueno, ahí vamos con Mauricio. Entonces, ubiquemos a Mauricio, que además ahora es entrenador tuyo, como auxiliar de Ronald en la selección de Costa Rica. Ya ubiquemos, vamos a ubicar a Mauricio y le entramos. Hacemos un 2 toques. Exacto. ¿Qué hubo, Mauricio? ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Gracias a Dios, todo bien, por dicha. ¿Qué dices, Celso? ¿Cómo está, Mauricio? ¿Todo Tanis? Todo bien, gracias a Dios, pura vida, pura vida. Ve, Mauricio, hemos estado ahí haciendo, variando un poco los temas con los invitados, y cuando lo hablamos con Celso, en el caso tuyo específicamente, porque hay varias cosas ahí interesantes, me parece, porque primero, yo me acuerdo, creo que me acuerdo que estábamos allá en aquella pretemporada que te invitamos para que nos acompañaras allá, estuvieras con el Mumbai allá en España. Sí. Y algo me dijiste una vez como diciéndome: pues mi alma, Guima, yo creo que o ya me va a pasar, o ya me pasó, o ya me quitó los juegos. Y eso me lleva
pero entonces ahí, desde ese momento lo estábamos hablando con Celso, comentando, porque al final de cuentas es una posición, ¿verdad, Mauricio? O sea, la posición que jugaste, la jugaste por mucho tiempo, o sea, tuviste eliminatorias 98, mundial, eliminatorias 2002, mundial, eliminatorias 2006, mundial, o sea, hiciste un recorrido de cancha y que hoy con los GPS de kilómetros, ahí en esa posición que creo que en Costa Rica, nadie en esa posición, hasta ese momento nadie la había tenido, ¿verdad? Entonces que hicimos ahí como también de que nos aportaras un poco, porque esa posición, a mi modo de ver, también se ha ido cambiando. Una gran cantidad de posiciones en el fútbol actual ha ido cambiando, ¿verdad? Y esa posición de ese volante central también ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces, bueno, era un poco tener este intercambio de ideas contigo y con Celso, que al final de cuentas son los dos jugadores que más han jugado esa posición en términos de selección de Costa Rica. Sí, sí, así es. Bueno, primero agradecerles a los dos ahí la oportunidad de estar con ustedes. Todos los podcasts que han puesto los he escuchado. Son, la verdad, ha sido muy interesante, la verdad. Yo la vez pasada se lo comentaba a usted, pero yo le dije que es muy interesante escuchar todos los puntos de vista de tanto fútbol femenino, fútbol masculino, de personas que son entrenadoras y de todo. Entonces, muy, muy, muy interesante, la verdad. Así que todos me los he echado, todos los he escuchado, así que estamos atentos ahí. Muchas gracias. Y más bien, muchas gracias por ser parte de ese grupo, porque la verdad que es un grupo muy, muy selecto. La verdad que muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Y entrando en el tema un poquito ahí. Ajá. Bueno, usted tiene toda la razón. No solamente ha cambiado la función, sino también hasta el nombre. Porque antes, bueno, recuerdo más o menos, porque yo estaba un poquito chiquitillo, que mi papá decía que el cuarto defensa. Yo no sé si el cuarto defensa en algún momento pasó a ser el contención, que el volante contención, y ahora se llama volante central. Pero, o sea, como que hasta el nombre también le han venido cambiando un poco. Entonces, yo creo que la función igual, la función del volante central ahora es diferente. Por ejemplo, en la etapa que yo empecé, yo debuté en el 90. Y en el 90 mis referentes como contenciones era Germán Chavarría, el Mincho Mayorga, Joaquín Guillén. O sea, esos eran de la rodilla para arriba, ¿verdad? O sea, ya sabemos que esa posición era de meter, de correr, de ser el destructor del juego en ese momento, ¿verdad? Y no era tan importante lo que seguía. O sea, el entregar el balón pues clarito o limpio, no era tanto esa función, sino era más que todo de destrucción, ¿verdad? O sea, de romper el juego, de estar siempre delante de la defensa, de si, bueno, lo que me decían a mí, o pasaba la bola o pasaba el jugador. O sea, pero los dos no podían pasar en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando del año 90. Sí. Entonces, sí, la verdad que ha cambiado mucho y yo estuve en esa evolución. Me parece que yo agarré ese cambio. Más que todo, me parece que con Guardiola, cuando Guardiola entra al Barcelona y está con Cruyff, yo creo que ese volante como que lo empezamos a copiar. O sea, yo después a nivel mundial, con el año 94, por ahí 93, que ya empieza el Cruyff con este equipo, yo veo a Guardiola y yo digo, bueno, aquí si Guardiola lo hace, o sea, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro, él no sabía un poquito las distancias, él era un jugador un poquito con características diferentes, pero a mí sí me quedó muchísimo eso. Y un técnico que a mí me lo metió mucho fue el finado don Antonio Moyano, que don Antonio pues era español, le encantaba el Barça y él siempre me decía que mira Guardiola, me decía. Y entonces uno empieza a copiar un poquito esas cosas y por ahí yo fui cambiando un poquito el juego. Y es que no solamente yo tenía que hacerlo, sino que el mismo juego lo llevaba a uno a ir cambiando un poco la forma de jugar en el campo, ¿verdad? Sí, es que es para mí interesante porque
Bueno, primero hay diferentes categorías de jugadores, ¿verdad? Es decir, hasta esa época en Brasil siempre se le decía cabeza de área a eso, ¿verdad? Al jugador ahí que se plantaba. Y había otro término que todavía lo usan, pero ya los de más edad, que se llamaba como cargador de piano, ¿verdad? Es decir, el chaval que hacía el trabajo ahí de andar cargando con todo el equipo encima, ¿verdad? Y que la recomendación era, yo me acuerdo muy bien, ¿verdad? Era, usted recuperó la bola y désela al 10 y se acabó. Hasta ahí llegaba la participación de ese jugador que ocupaba ese puesto en el juego ya, digamos, colectivo, ofensivo, ¿verdad? Sí, correcto. Y entonces, claro, yo me acuerdo, yo recién llegado, en edad de adolescente, a Costa Rica, un jugador que yo veía mucho, ¿verdad? Era el Príncipe Hernández de Saprissa, ¿verdad? Que era un poco parecido, ¿verdad? A ese volante central. El Príncipe Hernández en los 70s, en el Saprissa, era ese jugador, ¿verdad? Y así cada equipo, digamos, yo me acuerdo que en esa época, en Heredia, por ejemplo, tenía a dos de Limón que había venido, Roy Nelson, ¿verdad? Por ahí estaba Carlos Camacho también. Sí, Camacho es más adelante, ¿verdad? Ajá, sí, en los 80s. ¿Verdad? Alajuela tenía, me acuerdo muy bien, a Chalazo Vega y otro, es decir, en estos que ocupaban... Lalo Chavarría, el que preparador físico, era un volante de esos. Y entonces, claro, eso se va, yo me acuerdo también muy bien de esto porque cuando nosotros empezamos a trabajar, ya yo como entrenador, una de las primeras parejas de volantes centrales fue empezando a trabajar, fue primero en Belém con aquel brasileño que paz descanse también, Geraldo da Silva. Geraldo, ¿verdad? Y estaba Geraldo con Mincho, Geraldo con otro. Y en Belém era Geraldo y acuerpado por Oscar, que a veces jugaba ahí también. Y después cuando fui a Herediano, eras vos y a veces con Micho, e hice bajar a Kenneth Paniagua, no sé si te acordás, ¿verdad? Sí, que hicieron mucha pareja. Y correcto. Aquí viene un poco el tema también, porque a los jugadores que aprendieron, que creo que fue el caso tuyo, primero vos aprendiste a jugar a esa posición prácticamente como 5, ¿verdad? O sea, solo ahí. Solito, sí, claro. ¿Verdad? Y ya después ya empezó como lo que dicen allá en España, el doble pivote ese, ¿verdad? El doble 5 dirían los suramericanos. Y entonces, claro, eso para ustedes, porque ahí ya cuando Celso empieza prácticamente a jugar siempre con otro compañero al lado. ¿Cuál es qué sienten o qué ustedes cuando de ese cambio, Mauricio? O sea, primero yo juego solo y después ya con otro. Y hoy día, ahora se está retomando otra vez mucho más a ese jugador por delante de los 4, ¿no? Sí, sí. En el caso mío, como yo me acostumbré a jugar solo, a mí al principio me costó mucho jugar con alguien a la par, porque decían, divídanse la cancha, por ejemplo, pero cuando yo me daba cuenta, y ya yo le pasaba al otro, o sea, me tocó muchas veces con Rocky Cordero, cuando estábamos en la eliminatoria, que usted nos usó mucho a los dos, nos ponía al Rocky y a mí, y había momentos donde pues ya yo me fijaba, yo estaba casi a la par de Rocky, entonces tenía que volverme otra vez a la posición mía, porque al principio, o sea, sí cuesta, o sea, cuando usted juega solo, y lo voy a ser sincero, a mí me gustaba jugar solo, yo prefería que no me pusieran a nadie, yo prefería que lo que hizo usted después, que puso a Wilmer y que puso a Paté, o sea, que eran dos jugadores más con balón, que les gustaba más, entonces era más fácil para mí, porque yo me dedicaba más a hacer lo que tenía que hacer, que era marcar, tratar de entregar fácil, y yo sabía que tenía dos jugadores que si yo se las entregaba,
me la iban a cuidar la pelota, o sea, Wilmer y Pate en ese momento yo se las daba y yo sabía que algo bueno iba a pasar. En cambio, cuando jugaba con Rocky, estaba a la par de él, pues los dos, a veces yo siento que hasta nos chocaban, o yo siento que a veces, era muy buena la labor defensiva que hacíamos porque recuperaban muchos balones, pero yo siento que necesitamos en algún momento otra colaboración delante, ¿verdad? Como era el caso cuando estaba, por ejemplo, Walter, cuando estaba Pate y Wilmer, yo lo digo, o sea, para mí era muy fácil, porque yo recuperaba y daba, ¿verdad? Es muy fácil. Él se lo puede decir, cuando uno tiene jugadores a la par que le cuidan la pelotita es bonito, porque usted sabe que usted hace el esfuerzo, no importa, porque muchas veces uno sabe que esa es la función de uno como volante recuperador, ¿verdad? La palabra lo dice, recuperar, tratar de a la limpia, recuperarse para el siguiente esfuerzo, porque definitivamente uno ahí en el medio tiene que hacer muchos esfuerzos, muy anaeróbico esa posición. Entonces, sí fue, al principio sí me costó, yo lo voy a ser sincero, sí me costó jugar con dos, por lo mismo, porque a mí me gustaba de correr el campo y andar casi que por donde estaba la pelota, ¿verdad? Entonces, al principio sí me costó un poquito. Yo no sé si a usted se le ha pasado cuando juega con dos, que por ahí se ven que están en algún momento en la misma posición, recuperando, por ejemplo, y al medio suelto, al medio solo. A mí fue al revés. A mí más bien lo que me costó fue adaptarme a la posición yo solo. Okay. Cuando me requerían, digamos, los diferentes técnicos, porque, claro, ya yo entré como en otra fase en donde tuve técnicos que lo que querían era ese medio centro que estuviera solo para hacer el eje del posicionamiento en la salida de balón o en el apoyo en la construcción. Entonces, claro, eso tiene una ventaja y una desventaja. Usaban mis cualidades, digamos, que tenía al tener la bola en los pies. Claro. Pero, claro, yo siempre lo he hablado con papi. Yo después tenía que protegerme mucho porque cuando me agarraban solo en el medio, no tenía capacidad de reacción en cuanto a perseguir o a esa intuición defensiva un poco en la lectura. Sí. Entonces, por ahí me costó más en mi época de formación. Me acuerdo, me pasó mucho con la Volpe. Papi y yo lo hablábamos bastante, que él sí le gustaba utilizar a uno ahí libre, y que era lo que él decía que hacía que al final después lo hacía con Guardado. Sí. O Guardado. Sí, con Guardado lo hacía, pero también el que usaba en esa posición era Pardo, o a veces usaba a Márquez también, Márquez en ciertas ocasiones, pero yo siempre me acostumbré a jugar con dos, entonces eso siempre lo tenía muy bien referenciado. Después aquí en el tiempo de España aprendí a escalonarme un poco con el otro 8 o con el 5, para no estar en la misma línea de pase y siempre ir avanzando de acuerdo o ir rompiendo líneas de acuerdo a mi posición y no a una conducción o a un pase, sino ya por estar bien posicionado, ya puedo romper una línea si ese balón es bien filtrado. Entonces, a mí fue al contrario que usted, Mauricio. O sea, yo comencé bien con dos y después acostumbrarme a uno. Entonces, más o menos haya ido, así fue evolucionando, pero también depende del tipo de entrenador con el que uno tope, digamos, qué es lo que le gusta. Y al final es adaptarse, ¿verdad? También. Sí. De hecho, hay algo que dijiste, Celso, que en el tiempo que yo empecé a jugar no se hacía. O sea, nosotros cuando jugábamos línea de 4, a uno como volante nunca le decían que hiciera salida. O sea, claro. La salida la hacían los centrales y ahí en el medio usted pues reciba y resuelva. Cuando empezamos a jugar con línea 5 o 3, ahí pues mucho menos tenía que meterse uno, pero esa metida del volante 5 en la época mía era prohibido, digamos, nunca podía llegar uno ahí. Además de que el juego no era tan elaborado tampoco, a veces era un juego un poco más directo, ¿verdad? Pero esa función no se hacía. Bueno, que yo recuerde, profe, usted nunca me pidió a mí que me metiera ahí, jamás. No, porque, digamos, la lectura que yo hice con la gente que tuve ahí, sobre todo a nivel de selección, pero también a nivel de equipos, cuando trabajé acá, ya sea con Belén, con Herediano, con Saprissa, con mismo un ratito con Cartago, era siempre de que no importara cuál era la capacidad del tipo de recuperar o no, pero también tenía que participar en el juego colectivo, ¿verdad? Y por eso había como
como vía libre para que ustedes, independientemente si fuera, nosotros prácticamente jugamos con 2 siempre también, exceptuando aquel partido, aquel famoso partido de Turquía ya en el Mundial de 2002, que al final empezamos a sacar gente y quedaste vos ahí solo, rodeado. pero bueno, siempre jugábamos con 2, pero esos 2, yo me acuerdo cualquier cantidad de veces que del gol que metiste en Honduras, algunas llegadas que tenías de sorpresa de atrás, etcétera, etcétera. Pero las asistencias que daba también, el pase que le daba a Rolando. Sí, aquella asistencia contra Estados Unidos, correcto. Sí, es de medio campo para adelante, creo que. Claro, no claro. Sí, en la Copa de Oro también hay otra que yo desbordo por izquierda, tiro un centro y Fonseca la mete ahí. Porque sí me da, sí es cierto, vos me da mucha libertad de cuando estaba con otro, que fuera yo el que tuviera más libertad para apoyar el ataque, ¿verdad? Eso sí lo tenía claro. Y había un movimiento, hay un movimiento que usted sabe que usted me lo inculcó cuando usted estuvo en Heredia, principalmente cuando jugaba, que a veces jugaba Sandro Alfaro como lateral izquierdo. Sandro tenía muy buena pierna. Sí. Entonces, no sé si usted recuerda que usted me decía, bueno, cuando Mincho viene a recibirle, atáquelo usted a la espalda del centro delantero, que a veces era Pablo o era Alan. Entonces, con el pie de Sandro, ese movimiento lo hice muchas veces y muchas veces no fue que metí gol, pero sí provocamos mucho peligro con ese movimiento, porque yo llegaba de sorpresa al ataque, nadie me esperaba y en ese tiempo, pues ese movimiento el volante no lo hacía. O sea, yo pienso que fue de los primeros porque usted me lo motivó a hacer, ¿verdad? Eso fue importante. Sí, porque básicamente muchas de las cosas, ¿verdad? Sobre todo a nivel de selección, yo sigo convencido que lo que se hizo en Italia 90 a todos los que jugamos en ese momento nos marcó para a partir de ahí, ¿verdad? Ir desarrollando esas posiciones, ¿verdad? Porque inclusive en Italia era Ronald y al final el que terminó jugando fue el policía Gómez, no fue Miguel Davis o no fui yo o lo que fuera. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, y a partir de ahí fue mucho más, sobre todo para Costa Rica como tal, ese dúo, ¿verdad? Ahí en el centro, hasta cuando vino, como bien lo dice Celso, cuando vino La Volpe, hizo el experimento de jugar con ese hombre solo ahí. Pero casi siempre la tradición de fútbol a nivel de selección de Costa Rica siempre ha sido 2, ¿verdad? Y eso, cuando el caso de alguno de ellos, yo no sé, ustedes lo han tenido más, es decir, cuando yo hago debutar a Yeltsin, ¿verdad? Tejeda, acá en el Saprissa, él venía de una selección menor, de sub-17 creo, y yo lo hago debutar a veces como volante de derecho, ¿verdad? También para que él se fuera acostumbrando a no solo jugar en ese pequeño radio de acción ahí, ¿verdad? En el cajoncito, como también se decía, ¿verdad? Sí. El cajoncito. Pero después uno ve, digamos, el rendimiento de esta gente, digamos, la pareja que hicieron Yeltsin y Celso en el 2014, sí, ¿verdad? Fue fantástica, con Cubero también cuando ya Yeltsin lo sacaba. Y a veces uno se queda como, bueno, estaremos un poco a nivel de fútbol, pues, muy raro ver acá en el campeonato local, en estas entradas y salidas que yo he tenido, que Walter intenta a veces con Saprissa también jugar con solo uno, ¿verdad? Sí. Pero les cuesta. Lo que pasa con Saprissa me parece que Walter es que teniendo a Guzmán ahí a veces mete a Esteban Rodríguez, ¿verdad? A Primi, que fue compañero tuyo, a Celso. Primi fue compañero tuyo. Sí, fue sub-17 y sub-20. Y entonces tal vez no es un volante central pues que tenga recorrido largo, sino Primi más 8, ¿verdad? Él es más 8, me parece a mí. Entonces por ahí puede tener el problema. Yo veo un Heredia, por ejemplo, Heredia cuando juega con Yeltsin, que juega Yeltsin ahí con Jefferson Brenes, que es este muchacho Brenes, pues me parece que son muy parecidos los dos.
no sé si usted lo ha notado, y Heredia no funciona igual. O sea, ya cuando, por ejemplo, sacan a Jefferson y meten un volante más ofensivo, Yeltsin como que se acomoda mejor. Yo siento que Yeltsin también es de esos jugadores que cuando tienen a alguien a la par, como que se sienten un poco incómodos, me parece a mí. Yo les pasaba, hablé con él ahora en el último proceso que tuvimos, en el último microciclo, y yo le hice la pregunta. Entonces él dice que es que a él le gusta meterse a dar salida cuando tiene línea 4, que a él le gusta estar pues más posicionado que cuando juega con dos 5, por decirlo así, ¿verdad? Con dos volantes centrales. Lo con Celso, yo creo que él tuvo buena yunta, como dicen, porque Celso, bueno, sabemos de la calidad que tiene con el balón y que muchas veces fue el volante que llegó ahí detrás de Brian o detrás de Malcureña, ahora como un volante pues 8, que el mismo Bielsa dice que el 8 es la posición más difícil de encontrar, dice Bielsa. La vez pasada estaba escuchando y él dice que el 8 para él es un jugador muy completo y que cuesta mucho encontrarlo, y es el jugador ideal para él para poder jugar a la par del 5, él lo dice así más o menos. Sí, y es vacilón porque bueno, vos también tuviste mucho recorrido internacional, ¿verdad? Porque no solo, me acuerdo que aquella vez que estábamos en Herediano, me sacaron a ti y a Pablo y ya se complicó la cosa para las finales. Pero digamos, fuiste allá a Inglaterra, después regresaste, después fuiste a Guatemala, después fuiste a Estados Unidos. Es decir, y dentro de esas obligaciones, siempre eran las mismas, Mauricio. O sea, siempre básicamente lo que te pedían era recupere y dala sencillo y se acabó. Sí, bueno, cuando llegué a Inglaterra, a mí me costó mucho el adaptarme, ¿verdad? O sea, yo siempre he sido muy sincero y yo lo dije que el cambio que yo tuve de irme de acá a Costa Rica a Inglaterra, a la Premier de una vez, pues para mí fue un cambio difícil. Yo a Pablo lo admiro porque Pablo desde que llegó cayó perfecto, o sea, como anillo al dedo, dicen, ¿verdad? O sea, Pablo desde que llegó el primer partido mete gol y bueno, y todo lo que después hizo, pero a mí sí me costó adaptarme un poco. O sea, el fútbol en ese tiempo, en Inglaterra, el año 96, 97, todavía era el fútbol inglés, aquel tradicional del pelotazo, de llegar a línea de fondo, que es más, pasando línea de medio campo, del volante, lateral tiraba centro, sí, claro. Y usted veía partidos donde el equipo iba perdiendo y los dos centrales los ponían de centro delanteros. Entonces, pues cuando a veces yo iba a recoger la bola de mis defensas centrales, pues ya la bola me pasaba por encima y iba a recoger el rebote, y cuando me daba cuenta por el rebote ya venía de vuelta otra vez. Entonces, esa dinámica, sí, a mí me costó mucho. Entonces ya pasaron los partidos, pasaron el tiempo y ya más o menos me fui adaptando. Y de hecho, yo ese campeonato en el que yo me vine, que fue en el año 98, 99, ese año yo jugué bastantes partidos ya al final de la temporada, porque entendí más o menos eso. O sea, entendí de que no podía ir a recibir la pelota dando salida, por ejemplo, de mis centrales, porque ellos iban a jugar directo con el centro delantero. Entonces entendí que era mejor ir a buscar el segundo balón. Nosotros jugábamos un 4-3-3 en ese tiempo. Jugábamos con esos 3-3, con los 3 del medio, con un 5 y 2 volantes, 2 interiores, por decirlo así, pero la función era más defensiva. Nosotros éramos más defensivos, además de que éramos un equipo pequeño. Nosotros dejábamos que fuera Pablo, que fuera Dean Sturridge y Francesco Baiano, que eran los 3 que jugaban arriba, y ellos sí jueguen. Pero de ahí para atrás, los otros, pues a picar piedra y segundos balones. Y cuando ya voy a Estados Unidos, que bueno, yo después de ahí de Inglaterra voy a Guatemala, que fue el año que usted llegó, que yo me fui. Sí, sé que usted llegó a Guatemala. Entonces, ¿se acuerda que yo hice un poco de pretemporada? Y yo me fui para Estados Unidos? Ahí sí jugué de 5-5, ahí el fútbol estaba empezando, la MLS estaba empezando. Fue el año 99,
después del Mundial, la liga se empezó en el 95, o sea, tenía 4 años apenas. Pero sí, habían bastantes jugadores, o sea, de calidad. O sea, estaba Valderrama en ese tiempo, estaba Lothar Matthäus, estaba Leonel Álvarez, o sea, había muy buena calidad. Sí, gente que jugaba a esa posición, básicamente, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, yo jugué ahí más de 5. El requerimiento era el mismo, o sea, era muy similar. Entonces, en ese tiempo yo no tuve problemas, la verdad, para adaptarme. Gracias a Dios, ahí yo me adapté fácil. No, es que ahí cuando decís eso me acuerdo muy bien, porque una de las cosas que comentaba con Celso cuando Celso estaba en el equipo turco era justamente esa situación que te pasaba en Inglaterra, ¿verdad? Es decir, que Celso, bueno, porque venía de la primera etapa en el fútbol español, ¿verdad? En la liga, y entonces era otro tipo de juego. Entonces Celso llegaba allá atrás, y cuando Celso se arrimaba para empezar a pedir el balón para jugar, ¡pum!, para allá, y quedaba corra. 70 metros y corra. Y eso son cosas que, claro, que para esa posición es muy frustrante, ¿verdad? Sobre todo de que lleva, o sea, el ir a un nuevo estilo de interpretación de esa posición lleva tiempo. O sea, lleva tiempo. Por eso es que a veces lo de adaptarse, digamos, a una nueva liga y lo de adaptarse a una nueva posición, no, como decimos, no es vara. O sea, no es vara. No es que se nos ocurre de pronto decir, no, porque no me fue bien porque no es una excusa. Es que de verdad uno le toma un tiempo entender todas las situaciones del juego para poder, ok, esto es lo que tengo que hacer. Inclusive en el momento, Mauricio, cuando el equipo está atacando, que cuando uno está con doble 8, digamos, por decirlo así, con doble 5, uno jala. O sea, uno va, que se entiende, el otro más es el que tiene que estar. Ahora, uno solo, uno dice, suave, ok, por aquí está, no sé qué. Yo una vez que me topé a Bora en un hotel de México, ahora que me acuerdo, que fue ahí a hablarnos y no sé qué, y llega y me dice, a mí, la verdad que tuve un jugador que me sorprendió. Ahora no me acuerdo el nombre, pero me dice, ¿por qué? Me dice, porque yo le pregunto, y le pregunto que cómo estaba después del partido, y me hace, entrenador, Bora, necesito una pastilla. Y hace, ¿qué? Pero para recuperar, me hace, para el dolor de cabeza, que de pensar estoy, pero ya que no aguanto más. Y era en esa posición. Es que eso es lo que a veces, la lectura de qué es lo que está, mientras el equipo está atacando, Machillo decía también, yo no quiero que ni vean quién metió el gol. No quiero ni vean, quiero que se pierdan el gol por estar viendo cómo está quedando parado el equipo. Entonces, sí, claro. Eso es muy difícil, porque ahí, claro, la bola jala. Y uno como uno acostumbrado a doble 8, uno dice, güey, aquí, claro. Sí, y hay otra situación que a los dos les ha pasado, ¿verdad? Que yo me río mucho también. Tire, no importa, tire. Sí. No, es que ¿saben qué es? Que cuando viene el 10 a recoger la bola, a pedírsela a ustedes a 2 metros, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo siempre, cuando he tenido esta situación, yo le digo al 10, casi siempre, ¿verdad? Le digo, ok, vos se la vas a quitar a Mauricio el pie, o se la vas a quitar a Celso el pie, o lo que fuera. Ok, perfecto. Pero eso sí, si te quedas en esa posición, si venís a recoger la bola en esa posición, después tus obligaciones defensivas o de correcciones van a tener que ser del jugador que ocupa esa zona. Claro. No, porque si no es muy cómodo, ¿verdad? Es decir, van ahí y te piden la bola y ellos ahí empiezan a jugar. Y eso... es igual nosotros cuando vamos al lado de los centrales, y que a muchos centrales como que hasta les incomoda, como anda aquí, ¿qué está haciendo aquí? Sí, pero a veces no lo hace uno, a veces también, papi, uno lo hace por sentirse que está en el juego un poco nada más, como para ir. Sí, yo creo que los 10 también, a veces ven que no les está llegando, no están participando mucho y vienen y dicen, toma. Pero sí, de que los más se queden, esa parte es la que menos gusta. A mí me pasó, cuando estaba en la MLS, me pasó con uno que se llamaba, era un gringo, pero era bien vagabundo, pero vagabundo. Y a veces me llegaba a quitar la bola y yo no se la daba, yo le decía que se fuera, yo lo quitaba. Le decía que se fuera más adelante, porque él esperaba que recuperáramos la pelota, y cuando la recuperamos, ahí sí se mostraba, venía a quitársela a uno. Yo un par de veces le dije que se fuera para arriba, no se la di, o sea, él vino a quitármela, yo
sea, de que tenía que quitarme 10 más, me tenía que quitar a él también. Eso no a mí no me gustaba, sinceramente no me gustaba eso. Y hay otra, yo no sé si podría decir evolución o no, de la misma posición que últimamente o algunos entrenadores la han estado haciendo. Bueno, y Celso, por X o Y situación, la vivió ahora en esta última etapa en Turquía, pero no fue por esa intención, que es convertir a los volantes centrales en centrales para dar una mejor salida al equipo, ¿verdad? Pero yo creo que eso a ustedes también se les debe hacer otro nudo, ¿verdad? Es decir, porque una cosa es jugar ahí por delante de la defensa y haciendo cierto tipo de coberturas y participar, y otra cosa ya es allá atrás. Y muchos entrenadores, o algunos entrenadores, más de los que se dice de vanguardia, quieren hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo la ven? A mí me tocó, o sea, cuando yo regreso aquí a Costa Rica en el año, ¿qué fue eso? 2008, yo regreso al Herediano, el entrenador es Javier Delgado, y Javier me dice, Mauricio, no tengo centrales, o sea, tengo a Villalobos Chan operado de la cintura, de la espalda, tengo a este lesionado, este es un muchachito, y tengo a Robert Arias. Juega usted la par de Robert, y yo, bueno, mientras no me lesione, pero me tocó jugar con Robert, o sea, yo al final tuve que jugar con Robert porque Javier me lo pidió y bueno, y yo terminé jugando de central. De hecho, hubieron partidos que jugamos, yo no sé si Celso se acuerda, que yo tuve que jugar de central porque fue la posición que me pusieron a jugar al final. Pero sí es un requerimiento y una obligación diferente, porque pues siempre uno en el medio se puede relajar un poquito. O sea, hay un toque. Yo digo que las posiciones, a como va avanzando usted, hay más permisos, ¿verdad? El delantero tiene más permisos de por ahí, de gambetear, de equivocarse, el volante pues no tanto, pero usted ahí atrás como defensa central tiene que ser 100% seguro, además de que está compitiendo contra un delantero que por algunos son fuertes, otros son rápidos, otros son pues agresivos, habilidosos, entonces la posición de central no es fácil jugarla y pasar el chip después de estar jugando 10 metros adelante, esos 10 metritos para atrás no son nada fácil acostumbrarse a eso, principalmente de que uno es la última opción ya para que el portero no quede mano a mano, y siempre es difícil porque los delanteros son complicados de marcar, ¿verdad? Por características. Sí. Recuerdo, Celso, ustedes en el Saprissa ese que tuvieron muy bueno, cuando jugaba la bala y jugaba Saborido, eso era una tristeza, o sea, era una tristeza porque usted llegaba y saltaba contra la bala y sabía que lo iba a chocar fuerte, y por ahí con Saborido era igual. Entonces nos tocó varios partidos jugar contra Saborido y contra la bala, por ejemplo, en ese Saprissa, que era un Saprissa bravo, yo jugando defensa central, y no creas, yo pasaba 2-3 días adolorido, golpeado, y sí. Porque es otro juego, es un juego totalmente más físico, o sea, más de choque, más atento, es completamente diferente. Usted es eso, que lo tuvo ahora, yo me di cuenta, ahora tuvo que jugar unos partidos allá de central y no sé cómo la pasó, no sé cómo le fue. No, yo sufrí porque es que detrás de eso no tuve ninguna indicación, es decir, ninguna ayuda de nada, o sea, fue... Vaya, juéguesela. Sí. Eso va peor. Fue así, o sea, a ver qué hace. Una pistola de agua le dieron. Claro. Vaya a la guerra. Todo el mundo ahí bien armado, pero entonces sí, para mí, aparte jugué contra delanteros, el delantero digamos, titular de la selección turca, que es uno de los máximos goleadores. Jugué contra Dembaba, que estaba que estuvo en el Chelsea, bueno, en todos lados estuvo, unos equipazos. Sí. O sea, que digamos, sí, absolutamente. Y se da cuenta uno realmente del talento que es defender también, ¿verdad? Claro. Del talento que es saber defender, porque es que ahí está uno, o sea, entregado completamente. O sea, los más ahí le enganchan, le hacen para todos lados, no sé qué, y uno
tiene que estar ahí, pero atento, porque es que si no, o sea, hasta luego. Uno como jugando en el medio campo, uno por lo menos lo rebasan, la línea 4 cierra y nomás van a jugar por fuera, ya le da tiempo a uno para regresar a la posición. Claro. Pues, pero es que ahí nada, ahí usted está uno contra uno con el portero, por eso el portero mejor llevárselo a cenar, llevárselo a tomar café, para que el más esté de buenas con uno, lo salve cuando tenga que salvarlo. Sí. No, y lo diferente que es, o sea, son 10 metros, quizás 5 metros adelante. O sea, sí, pero cambia el juego totalmente. Sí, muchísimo, cambia muchísimo, totalmente, sí. Es complicado, no es fácil jugar bueno, todas las posiciones tienen su dificultad, yo creo, o sea, sí, jugar de lateral. Pero esas, Mauricio, digamos, yo lo que digo también, ¿verdad? Y lo que uno ha ido viendo, sobre todo en los equipos que juegan con solo uno ahora, es que porque se ha dicho también que ya la posición, que ya el 10 murió, que ya no el 10 como tal cada vez se va extinguiendo más. Sí. Pero yo no diría tanto eso, sino que el 10 se ha ido atrasando mucho más, ¿verdad? Porque ciertas obligaciones y características que antes se le pedía al 10, si ahora se pide al 5, ¿verdad? O al 6, como se dice en Europa. O sea, se le pide a ese jugador que sea el creativo del equipo y el que regula los tiempos del equipo es ese jugador, ¿verdad? Sí, cosa que hace unos años atrás eso jamás, o sea, era totalmente diferente. Entonces, claro, la búsqueda de los entrenadores, ahora que vos estás en eso también, es, ok, ¿qué quiero jugar yo? Y si quiero jugar a eso, pues entonces, ¿cómo hago para encontrar? Y ahí cae un poco en el tema de lo que se habla mucho acá en Costa Rica, ¿verdad? Que es, bueno, ok, ya estamos en las últimas de una generación que tuvimos un 10, tuvimos un 5, etc. ¿Cómo hacemos para recuperar? Y yo lo que creo, Mauricio, es que no podemos buscar donde quizás por generación no hay. Entonces, debemos de adaptar otra cosa para hacer con lo que tengo, ¿verdad? Y eso no es fácil. Sí, no, ha sido difícil. O sea, lo que nos tocó ahorita a Ronald y a nosotros, pues no ha sido fácil, ¿verdad? Más que estos muchachos hicieron tanto ahora que la gente no olvida, la gente recuerda y quieren ver algo parecido que pues es muy complicado. Por supuesto que nosotros hemos pensado exactamente igual. O sea, si no tenemos, vamos a decir nombres, si no tenemos, por ejemplo, un sustituto de Ryan Ruiz, pues no busquemos un Ryan Ruiz, busquemos, no sé, otro Celso que acompaña a Celso, ¿me entiendes? No sé si me explico. Para no buscar todo tan igual. O sea, yo creo que siempre hay que adaptarse a lo que se tiene. Nosotros somos conscientes de que ha sido complicado, ha sido duro, ha sido difícil, pero yo creo que nos vamos a encontrar el jugador idóneo en la posición que estamos necesitando. O sea, digo la posición de Brian porque se ha hablado mucho de que el 10, de que no tenemos un orquestador, pues entonces busquemos un 8 que se parezca a un 10, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo creo que eso que es más o menos por ahí lo que nosotros estamos pensando en caso de que no nos alcance, por ejemplo, con un Brian que vuelva a retomar su ritmo, ¿verdad? Que es lo que queremos. Pero sí siento yo, más o menos comentando lo último que dijiste, que el talento se ha dejado un poco de lado también. O sea, ya ahora se busca tal vez el jugador más, pues que corra un poco más, que tenga más despliegue físico y tanto el talento se ha dejado aparte. Yo veo, por ejemplo, la Liga Menores y selección de menores, sub-17, sub-20, y un 10, por ejemplo, un habilidoso así como los de antes, como el mismo Brian, pues no vienen. O sea, en la sub-20 no hay, en la sub-17 tampoco. Entonces, por eso le digo, y totalmente de acuerdo con usted, el buscar
algo igual, pues está difícil. Creo que tenemos que adaptarnos y adaptar la posición a lo que necesitamos en ese momento, ¿verdad? No, Claro. y el fútbol, Mauricio, el fútbol es evolución. El fútbol es evolución. Y al Claro. final, bueno, uno va evolucionando de acuerdo al tipo de jugador que cumpla con las funciones, que mejor desarrollen la idea que quiere el entrenador. Y a veces, lastimosamente, para eso solo el tiempo. Y tiempo ahora mismo es lo que menos hay. Sí, Y en sí, selección tampoco es que nunca ha habido muchísimo tiempo en selección, ¿verdad? Siempre los espacios de los microciclos son bastante cortos. claro. Pero ahora más que nunca, ¿verdad? Es agarrar esto, lo que haya, Sí, y ya está, y tratar de exprimirle el jugo ahí, además no poder. Entonces, yo entiendo que es difícil, yo entiendo que es complicado, y bueno, el progreso está en la evolución del equipo y no en los resultados, ¿verdad? El otro va a ser una consecuencia de ese progreso, pero Sí, bueno, lo que sí, ajá. sí. No, lo que siempre está claro es que mientras más juego colectivo haya, más posibilidad a que a las individualidades saquen lo suyo, ¿verdad? sí, claro. Lo que pasa es que a veces se malinterpreta eso, ¿verdad? Se quiere partir de lo otro. Y por tradición, los equipos o las selecciones de Costa Rica, cuando han tenido la posibilidad de tener un juego colectivo bastante competitivo, ¿verdad? Entonces esas individualidades han salido, ¿verdad? Sí, Y no al revés. Es que ahí es donde está el meollo del asunto. Sí, sí, porque la individualidad en algún momento va a salir, o sea, lo hemos visto, sí, eso es cierto, totalmente de Claro. acuerdo. No, y nosotros sabemos de que lo colectivo es fundamental, tenemos que buscar el grupo, tenemos que buscar la forma, de hecho, bueno, Celso está de testigo que el verso de Ronald es ese, es acumulativo, no hay tiempo, hay que trabajar, que el jugador sea pues inteligente de entender lo que queremos y montarnos ahí y irnos en eso, ¿verdad? O sea, porque el tiempo es oro y tenemos que aprovechar al máximo. 3 días para trabajar un partido, 3 días después hay otro partido y son casi que de recuperación, entonces, pues el trabajo es muy poquito. O sea, ahí apelamos a la capacidad individual y al entendimiento de cada uno de los jugadores, ¿verdad? Pues eso es Sí, fundamental. Claro. así es. Mauricio, tiempo es de lo que ya estás corriendo en contra, porque ya casi entras a otra reunión. Sí. No, nada más agradezco para comentarte lo último, porque cuando fuimos allá a España, yo le dije lo de Celso, porque no sé cuántos partidos tenés ahorita, Celso, pero yo llegué a 110. Yo creo que ya se me metió como unos 15 por ahí, más o menos. Yo ni sé, no llevo ni la cuenta. Sí, porque estábamos hablando de eso precisamente, de la cantidad de partidos internacionales, la experiencia y todo, porque definitivamente la posición que dichosamente nosotros jugamos es un privilegio. O sea, yo creo que nosotros somos, Sí. o fuimos, y usted sigue siendo un abanderado de esa posición y que sea pues un referente de todos los muchachos jóvenes aquí en nuestro país. Yo creo que eso es fundamental, que los muchachos copien cosas buenas tuyas y que, porque a veces dicen, y es que los delanteros y esto, yo siempre he dicho que los volantes, nosotros en ese momento, creo que Yeltsin, usted y yo, hemos jugado en Europa. O sea, yo creo que en esa posición solamente nosotros tres, y no es fácil jugar esa posición en Europa. Sí, no, y bueno, muchas gracias, Mauricio. Uno trata de emular precisamente los que vio en esa posición y la interpretación que tienen de la posición. Y bueno, en tu caso, por supuesto, toda esa selección que comienza a enamorar al país en el 2002, que es la que yo tengo recuerdo, evidentemente. Claro. Pues partida de eso. Entonces, aparte de mi tata, siempre me está recordando. Usted, bueno, no se acuerda, pero usted no se acuerda, Mauricio, cuando jugaba aquí lo que hacía él. No sé qué. Entonces, yo súper feliz de poder estar dentro de ese grupo así tan especial y sobre todo creo que nos caracteriza, perdón, a los tres algo de esa posición, es que es una posición al final bastante, para los que entienden de fútbol, es muy importante, pero digamos que siempre termina siendo un poco discreta, en el sentido de que tal vez no se nota mucho en cuanto a, digamos, en el juego
en lo que Sí, se relaciona. no es tan vistosa para la vista. No es tan vistosa, sí, pero bueno, que nosotros yo creo que lo llevamos con mucho orgullo, el Claro. trabajo que hacemos y bueno, eso la verdad me pone muy, muy contento. Es bien valorada dentro del gremio, entonces eso es No, hombre, bien importante. ganado, Celso, bien ganado, por supuesto, bien ganado. Bueno, Mau, Estamos. pura vida, te agradecemos mucho. Placer. Desde ya, toda la suerte, todos los éxitos, buen viaje, que sea provechosa esa próxima gira que Gracias. tienen. Y nada, pues nos estamos hablando ya estos días. Pura vida, un placer, como Ok. siempre, compartir con ustedes. Pura vida. Pero ya, Chao. Mauricio, muchas gracias. Ok, Buena chao, nota. nos vemos. Chao, Ok. Mauricio, gracias. Chao. Bueno, Echel, es ver muchísimo, ¿verdad? En el caso de él, que le tocó, ¿verdad? Bastante pasar de ciertas obligaciones en una misma posición. Eso, porque era un poco lo que yo intenté guiar un poco, lo que eran los requerimientos que había para esa posición en los años 70 y 80, ¿verdad? Porque él, como bien dice, él arranca en el 90 y ya en el 90 ya empieza también a haber producto del dúo del dúo Policía Gómez y Ronald González en Italia 90, de toda la transformación que esa posición va teniendo, ¿no? Sí, y cómo los entrenadores van modificando la posición teniendo en cuenta por decirlo así, las fortalezas que tiene el jugador en esa posición y cómo la van amplificando y cómo de verdad puede jugar un papel, digamos, de un entrenador tan vital en el sentido de potenciar en eso de lo que el jugador es bueno, digamos, y que puede hacer bien para el servicio del equipo. Entonces, ya lo decía Mauricio, ¿verdad? Dice que se encontraba más cómodo estando solo que con alguien a la par. Entonces, son muchas maneras. Es que hemos hablado con tanta gente y al final son tantas maneras de jugar al fútbol, es tantas maneras de entenderlo, que al final, como dice un profesor mío aquí, aquí al final todos tienen su razón. Si se puede argumentar bien, por eso que el fútbol es tan bonito, pero nos faltaron un poco de minutos con Mauricio, porque al final siempre se embrolla uno quiere hablar más. Sí, sí. Bueno, ahora vas a tener chance ahora en esa concentración ahora ahí cuando se reúnan ahí en Europa para jugar esos dos partidos. Así que nada, Chel, sigue invictos, comenzaron bien, están invictos ahí. Esperemos el fin de semana que siga la racha buena y nos estamos hablando, entonces estamos viendo para la otra semana. All right, está bien. Bueno, pa. Saludos a Echel en casa. Chao, Amanda. Bueno, igual. Chao. Sí, Tuanis. Ok.